Seguramente escucharon alguna vez hablar de que San Martín de los Andes es una aldea de montaña, ¿no, Belu? Es como un clásico de nuestro pueblo. Y esto se ha vuelto un poco un mito, así que eso es un poco de lo que vamos a hablar en este primer bloque de este primer programa de Bardo. Como para que nos hagamos una idea, el último censo, el del 2022, no sé si te acordás, Belu, que fue un censo muy particular en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, un censo además que tuvo algunas dificultades técnicas importantes. El resultado que arrojó fue que San Martín de los Andes tenía ya más de 37.000 habitantes. Con eso podemos calcular más o menos unos 40.000 hoy. Eso representa una tasa de crecimiento además tremendamente veloz. En el año 2000 más o menos San Martín de los Andes tenía unas 20.000 personas. Eso quiere decir que la población que vive en este querido pueblo, que ya no está en un pueblo, casi que se duplicó en 25 años. Eso es una tasa de crecimiento tremendamente grande y que va un poco acorde al crecimiento que viene teniendo la provincia de Neuquén. Esto, que es algo histórico en la provincia durante los últimos 50 años, se vio muy acelerado obviamente después del boom de Vaca Muerta, que por ahí, generando algunos salarios que en términos relativos a otras provincias de nuestro país fue generando un cierto atractivo, y es lo que está generando una migración muy importante hacia estas tierras. Y eso yo creo que se le sumó la pandemia, ¿no? De hecho, muchos de los que estamos acá nos volvimos a la provincia después de la pandemia, especialmente a San Martín de los Andes, por ahí buscando un poco de la belleza de la naturaleza que tiene este lugar. Y bueno, como digo, es la realidad que fue generando que ya sea un mito, que ya sea muy antiguo hablar de San Martín de los Andes como una aldea de montaña. Para entender un poco cuál es la situación general de nuestro pueblo, de nuestra municipalidad, lo que queríamos en esta primera columna plantear algunas problemáticas estructurales, alguna información fundamental de nuestro pueblo, para poder reflexionar un poco sobre cómo vive la población de San Martín de los Andes en este lugar que es tan lindo y a la vez tan contradictorio, ¿no? Que todos quisiéramos poder habitar y disfrutar, pero que muchos no pueden hacerlo. Así que por ahí lo primero, una muy, muy breve historia de San Martín de los Andes. En estas tierras, que creo todos sabemos, fueron ocupadas por primera vez por el Estado argentino una vez terminada la campaña del desierto. Incluso un poco después, en estas tierras los pueblos originarios resistieron un poquito más, y que fundó un poco a las apuradas el general Roca, ¿no? En una competencia que tenía con Chile para ver si quedaba este territorio bajo control de la naciente República Argentina. Este pueblo comenzó a desarrollarse un poco con una economía más bien forestal, y recién en los años 70, con el desarrollo del centro de esquí, y por ahí en los 90 ya con un poco la popularización del deporte de montaña, incluso con la popularización de cierto turismo más o menos accesible, ¿no? El camping, que en algún momento fue un turismo accesible para el mochilero, para la mochilera. Eso fue llevando a una explosión demográfica, como decíamos, de esta ciudad, y que está presentando esas tensiones en un montón de aspectos. Sí, concretamente el primero, quizás el más importante me parece, es una fenomenal crisis habitacional que todos conocemos acá. Creo que todos los que vienen a vivir, y muchos de los que viven acá, conocen la dificultad para, por ejemplo, conseguir un alquiler, para acceder a la vivienda propia. La ciudad de San Martín de los Andes viene, creo que sancionando, si no me equivoco, ya 9 emergencias habitacionales en los últimos 20 años. Es una realidad que se repite y que también expresa la falta tremenda de planificación, ¿no? Esa crisis habitacional también se ve con mucha fuerza en el acceso a los servicios básicos. Es muy difícil en esta ciudad tener una casa que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Que tenga agua, que tenga luz, que tenga gas, que tenga transporte público. Y en parte también se explica no solo por la presión demográfica de la llegada de los últimos años de nueva población, sino también por la propia geografía que tiene la montaña, ¿no? Por ahí nosotros tenemos un pueblo muy cercano, acá Junín de los Andes, que tiene una estructura urbana muy distinta, donde está todo el pueblo concentrado en un mismo lugar. En cambio, San Martín de los Andes, quienes lo conocen, tiene como una especie de forma en Y, ¿viste? Que nace en la zona céntrica, y una vez que uno llega al Arenal, se divide como se bifurca en dos grandes líneas, una que va por Ruta 40 hacia Junín,
y donde vas pasando por varios barrios, uno atrás del otro, pero poco poblados, densamente poco poblados, digo. Primero pasás por el Arenal, está la Vega San Martín, la Vega Maipú, la Chacra 28, la Chacra 30, la Chacra 32. Y por el otro lado, si agarrás por el Regimiento, yendo por Ruta 62 para el lado del Oló, lo mismo, ¿no? Pasás por el Regimiento, tenés Aligüen Bajo, Aligüen Alto, Los Robles, la República Popular de Caleuche, me gustaría decir, antes de llegar al Oló. Esta estructura que tiene nuestro pueblo por la propia geografía de la montaña también genera un desafío especial y particular para el desarrollo de los servicios, ¿no? No es lo mismo tirar una línea de gas de alta presión en una ciudad altamente concentrada, donde por ahí con 100 metros de caño vos llegás a 1000 hogares, ¿no? Que hacer lo mismo para llegar a un lugar a través de varios kilómetros y poder darle gas a 100 viviendas. Ni hablar de que eso que estás contando muy bien, Manu, digo, me parece que la falta de planificación es muy importante y tiene que ver con una construcción un poco histórica de esta aldea de montaña, que como vos decías arrancó allá por fines del siglo XIX y que siempre fue creciendo por pulsos de personas que fueron llegando a vivir aquí, digamos, ese primer pulso vinculado a la actividad forestal, luego la creación del Parque Nacional Lanín, que me parece importante nombrarlo porque implicó que todo el fondo de la cuenca del lago Lácar se venga a vivir aquí. Luego, bueno, la llegada de los deportes de nieve, los 70, la última, un gran movimiento en el post-2001 y un último gran influjo post-pandemia, hizo que esos pulsos también, ¿no?, de un crecimiento ordenado, den como resultado esta ciudad que tenemos, que aparte es una ciudad muy desigual, me parece importante decir, porque tenemos desde gente que llega con un poder adquisitivo ya muy alto, que puede comprar un terreno, construir una vivienda y quizás no acceder a los servicios básicos, pero sí solventarlo a través de la compra de otros equipamientos, y gente que vive cada vez en condiciones más complejas. Estamos de cara a un fuerte invierno y sabemos que, por ejemplo, la calefacción va a ser un problema. Y ni hablar, y me parece importante sumarlo, que nosotros, a diferencia de Junín de los Andes, vivimos en el medio del bosque. Elegimos vivir en el medio del bosque y esa falta de planificación hoy, por ejemplo, nos pone ante un riesgo muy complejo vinculado a los incendios de interfase, tema que no nos ocupa hoy, que ya lo charlaremos en otra vez, pero que nos parece también interesante para pensar esta ciudad desigual y cómo a lo largo de todo este año vamos a ir pensando cada uno de esos puntos para ver cómo hacemos para construir una ciudad que sea para todos. Vos hablaste de varios servicios y creo que, por ejemplo, el transporte público es un problema grave en esta ciudad, no solo en términos de lo caro que es, sino también en términos de que no llega a todos lados. Si uno piensa ciudades similares, más pequeñas, pero similares, más grandes, pero similares, como es el caso de Bariloche, vos decías hoy una ciudad turística, decimos una ciudad turística o una ciudad con turismo, hoy para ser visitante en San Martín de los Andes o turista, tenés que tener un auto, porque tampoco, a diferencia de otros lugares, el transporte público te permite llegar a otro lado. Con lo cual es una ciudad desigual, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, y eso me parece como importante que podamos empezar a pensar. Bueno, yo creo que con lo que vos planteas, Belu, respecto del servicio del transporte público, quizás sea probablemente el que más sufre el vecino o la vecina, ¿no? Cualquier vecino que no dispone de un auto propio o que tiene el auto en el mecánico, por ejemplo, y tiene que ir a trabajar desde Chacra 30 al centro, ¿cómo hace, no? Con la frecuencia que hay, la bajísima frecuencia que tiene el transporte público acá. Es muy común, por ejemplo, en las escuelas ver estudiantes, nenes de 8, 10, 12 años, haciendo tiempos 2, 3 horas en una escuela porque no hay una buena frecuencia en el transporte público. Digo, esto impacta directamente en la calidad de vida y en la integración, en la bajísima integración sociourbana que tiene nuestro pueblo. Así que bueno, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. San Martín de los Andes es una ciudad hermosa, pero a la vez contradictoria, que genera un riesgo muy importante para los que la habitamos y también para quienes quieren acercarse a visitarla. Así que creo que es fundamental plantear y poner sobre la mesa la necesidad de una buena planificación a largo plazo. Una planificación que permita construir una ciudad más igual, no solo en términos de acceso a eso, sino también, que lo charlaremos en otro momento, al deporte, a los clubes, a las actividades extraescolares, digamos, una ciudad que sea para todos y no para el que tiene el poder adquisitivo para solventar todo eso.
Y estamos cerrando una semana por la memoria más. Este año, 2026, se cumplieron 50 años del último golpe cívico-militar genocida. Creo lo primero que hay que tener en cuenta, dos ideas que me gustaría compartir, Belu. Primero, la importancia de recordar que la memoria se construye constantemente. Hay alguna idea, tuvimos creo ingenuamente a veces alguna idea de que una vez que llegamos a cierto piso sobre lo que nos parece que se puede hacer y lo que no se puede hacer en nuestro país, uno ya puede descansar sobre eso. Eso creo que es lo primero que estaría bueno compartir. La memoria se construye día a día en cada escuela, en cada calle, en cada sindicato, en cada cena familiar, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y las generaciones van pasando. Creo que un poco eso de lo que decís lo pudimos ver este 24, que fue un 24 maravilloso en todo el país. No digo que teníamos miedo, pero bueno, hay como una cierta cantidad de discursos negacionistas que se vienen instalando y me parece que el pueblo salió a la calle, no en términos partidarios, ni solo el pueblo organizado, sino el pueblo organizado, la comunidad organizada, pero también personas solas, a decir que en serio es nunca más. Y sin dudas, no alcanza con gritarlo cada 24 de marzo, lo tenemos que ejercer todos los días. Pero bueno, creo que vas a charlarnos un poquito de la dictadura en Neuquén, que me parece interesante poder pensar un poco eso, porque por ahí mucho lo que escuchamos en los medios nacionales tiene más que ver con lo que pasa allá en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasó acá? Considero que se hace cada vez más necesaria la difusión y la lectura de libros como este para contrarrestar el avance del olvido, del aquí no pasó nada, del miremos hacia adelante, y para mantener alerta a los espíritus, para prevenir el menor atisbo de rebrotes que ya los hay. Fíjate este fragmento de texto que ya hablaba de tener cuidado de este tipo de rebrotes. Esto es un fragmento de un texto del año 1988. O sea, ya había personas que a los poquitos años de recuperar la democracia ya estaban atentas a estos riesgos. Esto que acabamos de leer lo escribió una de las figuras más relevantes de la historia de la provincia de Neuquén, Monseñor Don Jaime de Nevares, y es el prólogo a un libro de otra de las personas más importantes que dio esta provincia, en particular en lo que respecta a la lucha por los derechos humanos, que fue Noemí Labrune. Noemí Labrune sacó un libro en el año 88, prologado por Don Jaime, como decíamos, que se llamó Buscados, y que es el primer abordaje de cómo fue la represión, quiénes fueron los represores y quiénes fueron los detenidos, los desaparecidos, las torturadas, los torturados en la zona del Alto Valle. Así que quería por ahí empezar esto, compartiendo esta idea que ya Don Jaime veía hace muchos años, del riesgo de olvidar y de que las cosas vuelvan a pasar, y aprovechar también para nombrarla a Noemí, fallecida hace muy poco ella, como una de las figuras de gran relevancia para la política de derechos humanos en nuestra provincia. Junto con ello quisiera mencionar a las otras dos grandes figuras, las dos grandes gigantes que dio esta provincia, Lolín Rigoni y Inés Rañi, las madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle. Hace muy poquito falleció Lolín, ya había fallecido creo el año pasado Inés. Si no me equivoco, este fue el primer 24 de marzo, sin nuestras madres de Plaza de Mayo de Neuquén y del Alto Valle. Unas madres de Plaza de Mayo que, como todas, como Tati, como Nora Cortiñas, como Eve, dieron además el ejemplo, no solo luchando contra la dictadura, en plena dictadura, sino además acompañando cada una de las luchas populares de nuestra provincia hasta último momento, incluso haciéndose feministas con la última gran revolución, porque hay que decirlo así, la última gran revolución que tuvo nuestro país. Y digo, bueno, son figuras de renombre, las que instalaron estos temas, las que los sostuvieron hasta último momento, y creo que era justo mencionarlas para empezar a hablar un poco de qué ocurrió, cómo fue la historia de la dictadura cívico-militar en nuestra provincia. Y nuestra provincia tuvo muchas particularidades que está bueno que conozcamos. La primera es que es la primera provincia que fundó una asamblea permanente por los derechos humanos en el interior del país. No sé si sabías eso. Sí, ahí un poquito antes de que arranque la dictadura. 1975, si no estoy mal. Sí, creo que fue exactamente en 1975. No sé si fue el mismo año que se fundó la APDH a nivel nacional. Se funda por primera vez una regional, no recuerdo exactamente cómo se le llama en el interior del país, a instancia del propio Don Jaime, que había empezado a recibir cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos y que convocó a Noemí Labrune, con quienes habían entablado contacto en el Choconazo. El Choconazo, que fue una importantísima huelga de los obreros que construyeron el Chocón en el 68. Ya para ese entonces Noemí estaba al frente de estas luchas, y Don Jaime, que era obispo, el primer obispo de la diócesis de Neuquén, también. Ellos fundaron la primera PDH,
como decíamos, y junto con Lolín, con Inés y con otras madres y otros familiares detenidos, hicieron en el año 80 la primer concentración, solo 20 personas concentradas en Neuquén Capital frente a la Casa de Gobierno, eran 20 personas creo, y que se metieron un poco de prepo a la gobernación, que estaba en ese momento obviamente comandada por un militar. Viste que hubo obviamente muchos golpes de Estado en nuestro país. En el golpe del 66, quien era gobernador, otra de las grandes figuras de nuestra provincia, el viejo don Felipe Zapag, le habían permitido seguir siendo gobernador. Eso no fue así en el 76. Durante todo el periodo de la última dictadura, los interventores fueron interventores militares. El primero fue el general José Andrés Martínez Wallner, y después del 78 el general Domingo Manuel Trimarco. Creo que esa es una información, un dato importante a tener en cuenta. Intervinieron la provincia, que como decía, gobernaba el viejo Felipe, que tuvo además 2 hijos también detenidos, desaparecidos y asesinados, que eran militantes montoneros, 2 de los 4 hijos de Felipe Zapag. Esa misma madrugada lo desalojaron del poder, y además esa misma madrugada también llegó en helicóptero para estar detenida en la provincia durante más de 5 años María Estela Martínez de Perón, Isabelita. ¿Eso lo conocías? Eso no lo tenía, lamentablemente. Bueno, podés ir a visitar cuando quieras el sitio donde estuvo detenida, que esto fue en Villa Langostura. En el Mesidor. En el Mesidor, exactamente. Mirá, no ahí estuvo detenida. No sabía que había estado en el Mesidor. Más de 5 años detenida en ese lugar, que hoy se puede visitar. Como algunos tienen privilegios para sus detenciones. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que ser... Ahora, para avanzar un poco, contar un poco cómo fue la represión concretamente en nuestra provincia. Yo creo que todos o muchos deben recordar que el plan del genocidio fue un plan sistemático, organizado centralmente. El país estuvo dividido en 5 grandes zonas para ejecutar esta represión, para ejecutar el genocidio. Neuquén estuvo dentro de lo que era la región 5. ¿Sí? En ese momento esa región la coordinaba, la conducía Bahía Blanca. Yo incluso recuerdo cuando yo todavía era chico en los 90 en Neuquén, la ciudad grande del sur era Bahía Blanca, no era todavía Neuquén. Eso hoy es muy distinto. Y dentro de la zona 5, Neuquén era la región 5.2, digamos, ¿no? Que estaba con Río Negro también, ¿no? Con el Alto Valle, en realidad, porque por eso las madres son de ambos, no son solo las madres de Neuquén. Toda esa región está unificada, ¿viste? A veces los límites políticos provinciales no reflejan la unificación real de las ciudades, de los pueblos, de la mancha urbana. Los principales centros de detención en la provincia fueron en la Escuelita, ese fue el primero. El más importante, por la Escuelita pasaron alrededor de 100 personas. Está situada saliendo de Neuquén por la ruta 22 hacia Plotier, antes de llegar a Plotier, en el batallón de ingenieros. Este centro de detención, centro clandestino de detención, que fue el más importante, fue destruido por el propio ejército. Hoy no tenemos ahí un sitio para la memoria. Y otros de los sitios más conocidos, más importantes, fueron la propia U9, la cárcel, la U9, que hoy sí es un sitio de la memoria, ya no hay detenidos en ese lugar hoy. También fue muy importante como lugar de paso la Policía Federal de Neuquén, las policías provinciales en Cipolletti, y tuvo un lugar también importante, uno de los destacamentos en la ciudad de Cutralcó. Yo, Manu, una de las cosas que me parecía como interesante poder preguntarte, porque aparte arrancaste hablando de Jaime de Nevares, nosotros hablamos de que la dictadura cívico-militar no fue solo cívico-militar, lamentablemente, fue con connivencia eclesiástica y empresarial, pero me parece que en el caso de Neuquén, como en el caso de los curas villeros, hay otros ejemplos a lo largo de la Argentina, también podemos ver algunas cosas que contaba el Papa Francisco, pero que en general eso no sucedió. Y me parece como importante poder poner en valor que Jaime de Nevares no solo ayudaba a escapar, sino que se puso al frente de eso. Y por ahí, preguntarte un poco qué pensás de eso, y también si tenemos como... Porque la dictadura, hablamos de los 30.000, sabemos que es un número abierto, que no es cuando nos vienen a hablar de la historia completa y de por qué son los 30.000, nosotros decimos, la historia completa es que ustedes nos cuenten dónde están y que ustedes nos digan cuántos fueron, porque ustedes los desaparecieron. Pero aparte de ser una cifra grande, son historias comunes, de personas comunes a las que le pasaron cosas. Y por ahí si tenías alguna de esas historias que puedas contarnos, que me parece que puedan ilustrar un poco cómo rompió la vida no solo de un país, sino de muchas familias y
y en lo personal también. Sí, en cuanto a don Jaime, yo creo que la particularidad de él, como bien vos decías, no fue el único caso dentro de la Iglesia comprometido con la lucha por los derechos humanos. La particularidad, me parece, en el caso de don Jaime es que es de los poquísimos ejemplos, si no el único, donde un sacerdote con jerarquía, ¿sí? Para quienes no conocen, en la Iglesia, arriba de un sacerdote está el obispo y arriba del obispo está directamente el Papa. Entonces es un ejemplo muy particular de un obispo con responsabilidades, con personal a cargo, con sacerdotes a cargo, que, como vos bien decís, se puso al frente de las luchas, estaba en la primera línea, ponía la cara, ponía la catedral a disposición de los perseguidos y las perseguidas políticas, y creo que es un ejemplo que destaca en relación a otros de los personajes de la jerarquía eclesial argentina que efectivamente estuvieron en connivencia, sea por pasividad o sea en forma activa, con lo que fue la represión de la última dictadura y con la ejecución del genocidio. Y en cuanto a los detenidos, como bien vos decís, no podemos saber las cifras exactas, porque los desaparecieron, porque fue parte de la metodología. Pero bueno, creo que hay algo de información a partir de todos los juicios que se hicieron en la provincia. Neuquén tuvo, creo que va por el 8º o el 9º juicio, ¿no? Ya, a la escuelita. En realidad no es un juicio solamente por lo que pasó en la escuelita, sino por la represión en toda la zona. Y hasta ahora se han contabilizado alrededor de 450, creo que son exactamente 454 las víctimas totales del terrorismo de Estado en la región. 120 son los casos que fueron efectivamente juzgados, o sea, quedan muchos casos todavía por juzgar, y 30 las personas que permanecen efectivamente desaparecidas. Un caso particular que quería traerles es el de un operativo mayúsculo, un operativo realmente grande, por lo menos para lo que era el tamaño en esta zona, que fue el operativo Cutralcó. El operativo Cutralcó se desarrolló en junio del 76 y representó el secuestro de unas 17 personas, muchas de ellas vinculadas a una militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y entre ellas se encontraban 3 hermanas, que se llamaban Dora Argentina y Arlene Segel. Dora estuvo hace muy poquito dando una charla acá. Dora tenía 16 años, por ejemplo, cuando la secuestraron, la fueron a buscar a la escuela, y se la llevaron con una hermana más chica y con una hermana más grande. Una de ellas permanece desaparecida, y la particularidad además es que Dora fue de las primeras que se animó a denunciar la violación, los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Violaciones. Esto ella lo puso sobre la mesa, lo denunció, y hace poco en uno de los juicios se juzgó efectivamente a sus violadores, entre ellos Oscar Reynolds, uno de los represores más conocidos de la provincia. Y bueno, estuvo hace muy poquito comentando y poniendo sobre la mesa la necesidad de hablar explícitamente de lo que pasó. Eso me parece clave, esto que traes, porque la verdad es que, bueno, nosotros venimos hablando de los crímenes de la dictadura desde hace ya mucho tiempo, pero empezar a hablar de los delitos sexuales es algo bastante nuevo. No hace 10 años no se hablaba de esto, no se declaraba sobre esto, ni se lo consideraba un método de tortura. Me parece que es interesante porque nuevamente, si bien en el caso de Neuquén el 82% de los detenidos desaparecidos o detenidos fueron varones, cuando las detenidas eran mujeres, el peso con el que se caía sobre esos cuerpos era mucho más grande. Y era lo de la violación era una forma sistemática de tortura, no era que un loquito que se cruzaron era un abusador, sino que era una forma de tortura hacia las mujeres. En ese sentido, el libro La llamada de Leila Guerriero, que si no lo leyeron, desde acá lo recomendamos, es muy interesante para ver el lugar en el que se puso a las mujeres y a las disidencias, ni hablar de lo que era ser trans en la época de la dictadura, que era realmente un infierno. Pero me parece como interesante que eso haya pasado acá, que una militante, una compañera, una neuquina se haya animado a denunciarlo, porque es terrible, es de nuevo volver a exponerse públicamente. La mirada en general de todos es que si te violan es porque algo hiciste, y en este caso vemos que era un método de tortura más de los que se usaba en la dictadura, y que, aunque sea doloroso y crudo, es clave que podamos hablar de esto, porque es clave pensar que a una nena de 16 años la secuestraron de la escuela para violarla frente a sus hermanas. Así de terrible es la última dictadura, de la que no queremos saber nada nunca más.
Bueno, hace 1 horita y media acaba de terminar la audiencia pública más fraudulenta de la historia argentina. Una audiencia pública que se convocó en el marco de la reforma de la ley de glaciares. Es bastante sintomático que estemos, sintomático de época, digo, que estemos discutiendo en este tiempo histórico algo tan vital como el agua. Que tengamos que estar escuchando a defensores de las mineras, en realidad a trabajadores, ni siquiera trabajadores, a lobistas de las mineras decir las cosas terribles que dijeron, ni hablar de los diputados y senadores que muy poca idea tienen sobre el tema que están trabajando. Pero bueno, nos pareció importante en el marco de lo nacional poder charlar sobre la reforma de la ley de glaciares. La ley de glaciares, que tiene 10 años, la 26.319, que trataron de decir que salió entre gallos y medianoches, y sabemos que llevó 2 años de debate allá en 2010, que fue realmente una ley, bueno, el proyecto de ley presentado por Marta Maffei, pero trabajada en casi toda la Argentina, que el primer intento que salió fue derogado y después se la mejoró. Esa ley de glaciares es la que quieren voltear justamente para terminar de entregar todos nuestros recursos. Me parece importante 2 cosas contar. Por un lado, que la ley de glaciares es una ley que afecta a todos los que vivimos en este país, porque el derecho al agua es un derecho humano fundamental, y además porque por más de que haya provincias sin glaciares, son 13 las provincias que tienen glaciares que están siendo custodiados por esta ley, todo el resto de las provincias tienen vinculación directa con el agua que se genera y se conserva en esos glaciares. Y esta ley particularmente es una ley que está siendo muy motorizada por las provincias mineras, ¿sí? Vimos estos días cosas muy terribles. La audiencia pública tuvo 104.000 inscriptos, ¿sí? Eso es un récord mundial. No hay ningún lugar del mundo que haya constituido una audiencia pública de esas características. ¿Vos te habías anotado, Belu, o no? Yo me había anotado, un montón de otros compañeros y compañeras de la ciudad se habían anotado, y todos recibimos primero la confirmación de poder participar de forma virtual y luego una sugerencia de armar un hermoso videíto que seguramente van a ver los senadores y senadoras, en realidad en este caso los diputados y diputadas, que es donde va a ir, porque recordemos que obtuvo una primera sanción en la Cámara de Senadores. Y es importante decir que esta pantomima que están haciendo, no la están haciendo porque sí. La están haciendo porque las empresas mineras necesitan seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica solo es posible con una ley que sea aprobada en las condiciones que un país normal debería aprobarlas. El proyecto de ley que se está planteando ahora y que además fue, bueno, vinculado a esta audiencia pública completamente fraudulenta, no viola una ley, viola la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú, del que nosotros somos parte, viola la Ley General del Ambiente, y sería la primera vez en la historia de nuestro país que volvemos atrás con una ley de presupuestos mínimos, algo que es realmente gravísimo, porque los presupuestos mínimos son los que establece la nación argentina para decir es desde acá hacia arriba. Menos que esto no. Y ahora una de las cosas que tiene la ley es que al hacer desaparecer la función del IANIGLIA, que es el instituto científico del CONICET, que estudia la nivología, los glaciares y las cuencas hídricas, al hacerlo desaparecer, otorgaría el poder de decisión sobre cada uno de esos glaciares a las provincias. Y eso es muy, muy grave. Esto en concreto, si entiendo bien, vos corregime, Belu. Sí. O sea, lo que le da a las provincias es la potestad de definir internamente qué es un glaciar o qué no es, qué es una zona periglaciar o cuál no es. ¿Entiendo bien? Exactamente, porque la ley de glaciares no solo protege más de 17.000 glaciares, ¿no? Pero no protege solo los glaciares como estamos acostumbrados a verlos o a conocerlos, como el glaciar Perito Moreno, ese que nos llama tanto la atención, que es blanco y turquesa y se ve el hielo, sino que protege a los glaciares y a su ambiente periglaciar. Y aparte hay diferentes tipos de glaciares. Por ejemplo, los glaciares de escombro, que son los que este senador tan bien capacitado de la provincia de Río Negro mencionó como rocas que podían ser voladas. En realidad es necesario proteger todo el ambiente para que ese glaciar pueda funcionar, no solo el glaciar en sí mismo.
Todas esas definiciones las toma el Dianiglia. ¿Sí? Después de la creación de la ley de glaciares, el Dianiglia fue mandatado a hacer un inventario de glaciares de toda la Argentina, un inventario que está disponible, que uno puede descargar, que uno puede ver, por ejemplo, el glaciar que se encuentra arriba del glaciar del volcán Lanín, o los glaciares del Domullo, en el caso de la provincia del Neuquén, son parte de esos glaciares que están ahí. Bueno, ahora el Dianiglia desaparecería, sacaríamos a la ciencia como con el poder de observación, y cada una de las provincias podría decidir qué ambientes o qué glaciares son o no protegidos. Y eso es un problema gravísimo, porque al igual que la reforma constitucional del 94, completamente neoliberal, al poner los recursos naturales en manos de las provincias, que además nos gustaría en este programa de ahora en más no hablar más de recursos naturales, sino de bienes comunes, hablar de las provincias y no de la nación completa, no es que la vuelve más federal como intentan decir. Al contrario, nos balcanizan. Siguen con la propuesta de que cada uno se salve solo, que cada provincia decida sobre sus propios recursos, cosa que no está bien, sobre todo en términos del agua, que son cuestiones interjurisdiccionales, por ejemplo. Ahora, permitime ponerme en abogado del diablo, Belu. ¿Cómo no? Si me dejás hacerte una pregunta que va a intentar complicarte, quizás no lo haga porque vos sos muy habilidosa, pero ¿sería razonable pensar que este tipo de leyes también dificultan un desarrollo económico que, a ver, sabemos que es necesario para nuestro país, desarrollarnos económicamente, poder producir más? No alcanza, digamos, solo, podría decir uno, no alcanza solo con distribuir, además hay que producir más. ¿Es una ley que prohíbe groseramente, digamos, que dificulta especialmente la explotación minera? Para nada, es una ley que regula el 1% del territorio argentino, nada. Podemos hacer minería en el 99% restante. De todas maneras, ni siquiera hablamos solo de minería. Aparte hay como otros mitos vinculados a eso. Por ejemplo, la minería genera mucho trabajo. Bueno, en nuestro país, de los más de 40 millones de argentinos que somos, solo 27.000 personas trabajan en relación directa con la minería. Después van a venir a decir que hay empresas que son proveedores de las mineras, muchos lobistas de los cuales escuchamos hablar, y también es real, pero no estamos diciendo que no se va a poder extraer minerales. Estamos diciendo que no se va a hacer en ese 1% del territorio, que además son 39 cuencas hídricas que alimentan el agua de 7 millones de personas que directamente dependen de ese agua para vivir, pero además que bañan un montón de actividades productivas. Digo, Cuenca Abajo, pensemos en la provincia del Neuquén, de la mitad de Neuquén para abajo, toda la cuestión productiva vinculada a los cinturones verdes, las frutas, todo eso con agua contaminada no se puede hacer. La actividad turística con agua contaminada no se puede hacer. Entonces, no estamos diciendo no al desarrollo económico de nuestro país, ni no a la minería bajo ningún punto de vista, sino que decimos que es muy terrible pensar que en pleno 2026, cuando algunos consensos básicos tenemos que tener, como por ejemplo que el agua es fundamental para la vida de todas las especies que habitan la Tierra, pero además para las actividades productivas que este país lleva adelante para el desarrollo económico, vamos a ponerlas en juego por el lobby de un par de empresas grandes. Recomiendo escuchar la postura de Quique Viale en la audiencia pública, donde con nombre y apellido habla de esas empresas, y particularmente la denuncia que se le hizo hoy a Flavia Rollón, senadora por la provincia de Salta, aparte ella consultora de mineras, y que además lamentablemente, y esto es importante decirlo, fue funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Y esto es interesante decirlo porque tenemos que poder lograr un arco y un acuerdo que vaya más allá de todas las fuerzas políticas posibles, porque no hay desarrollo posible sin agua. Entonces, ¿qué queremos? La discusión es, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir abonando a el modelo económico planteado por la dictadura cívico-militar en su momento, y volviendo a un tema del bloque anterior, que es el de un país completamente extractivista? ¿O preferimos pensar una patria que sea inclusiva para todos? Y así como estamos discutiendo cuál es la planificación que tenemos que hacer para que esta ciudad sea para todos y todas, también cómo hacemos para tener un país que cuide sus bienes comunes y permita el desarrollo de toda la nación y de todas las actividades, y no solo la minera. Desorientado y no saber qué bondi hay que tomar para seguir.
Bueno, estamos terminando por aquí nuestra primer emisión. La verdad es que esperamos que quienes estén del otro lado nos hayan podido escuchar y hayan podido disfrutar. Seguramente nos vamos a ir acomodando con el largo de los programas. Agradecerle muchísimo a Ari, Lucas, Rodri, Ale, que están del otro lado acompañándonos para que con Manu podamos estar hablando de estas cosas. Y a todos los que están, del otro lado mandando mensajes por este primer programa. Esperamos que lo hayan disfrutado, que nos sigamos encontrando para pensar este entramado en términos de qué pasa en nuestra localidad, en nuestra provincia y en nuestro país, multiescalarmente. En una realidad que muchas veces parece absurda, parar también es una forma de hacer política. Porque entender lo que pasa no es solo informarse, es poder distinguir y tomar posición. Desde San Martín de los Andes intentamos eso, ordenar un poco este quilombo y pensar juntos. Esto fue Bardo. Nos volvemos a encontrar para seguir preguntando, para seguir dudando y para seguir armando la San Martín de los Andes que queremos.